Hola a todos, soy José de invertirenbolsa.mx. En este video daremos un paseo por los mercados financieros para conocerlos. Así, usted sabrá en qué tipo de mercado está negociando y con quién, dependiendo de la clase de trader o inversor que usted sea. Comencemos con una definición importante. ¿Qué son los mercados financieros? Los mercados financieros son el espacio donde se negocian los valores financieros o activos, tanto a nivel nacional como internacional. Y también existen distintos tipos de traders, los que prefieren un solo mercado, como el de valores o acciones, y otros prefieren varios mercados, que incluyen tanto el de valores como el de los derivados. Y entre estos últimos están los CFD. Antes de empezar, queremos recordar que pueden abrir de forma totalmente gratuita una cuenta demo de práctica con eToro o Capital.com. Los enlaces están en la descripción del video. Ahora sí, comencemos con el punto focal de este tutorial: los mercados, explicando qué tipos de mercados existen. Antes que nada, los mercados financieros se han expandido de manera exponencial en las últimas décadas, lo que ha abierto el camino a una gran variedad de instrumentos financieros. Y hoy los mercados se pueden clasificar en algunos de los siguientes tipos: Forex, o mercado financiero de divisas, también conocido simplemente como FX, Forex. El mercado de valores. Otro mercado más es el de derivados, que acabamos de mencionar. Los CFD pertenecen a estos porque se trata de instrumentos financieros cuyo valor se basa en el precio de otro tipo. Y también tenemos el de las materias primas. Son un tipo de mercado. Y no olvidemos el nuevo, relativamente hablando, mercado de criptomonedas, donde se negocian Bitcoin y altcoins. Pero en los mercados financieros se incluyen otros más, que puede que escuchemos menos, como los monetarios, los mercados hipotecarios y el mercado de seguros. Hagamos una breve descripción de las características de algunos de estos mercados. Comencemos con los derivados. Estos valores que tienen a la base un activo subyacente, en ocasiones se utilizan como cobertura contra las fluctuaciones de los precios. Aparte de los CFD, también están las opciones y los futures. Algunos traders prefieren negociar con algunos de estos instrumentos a sabiendas de los riesgos, porque quieren aprovechar también los momentos desfavorables del mercado y no solo los favorables. Luego tenemos los mercados financieros de materias primas. El mercado de materias primas abarca productos básicos sólidos como el oro, el petróleo y productos blandos como los agrícolas y ganaderos. A continuación tenemos los mercados financieros de capital. Entre los mercados financieros de capital se incluyen las acciones y los bonos, tanto del sector público como el del privado. Y se caracterizan por tener un mercado primario donde las empresas y gobiernos emiten nuevas acciones. Pero también tiene un mercado secundario, donde se negocian acciones y bonos previamente emitidos. Los mercados de seguros e hipotecarios. Se basan en préstamos a largo plazo que se emiten para la compra de propiedades. Estos préstamos se pueden negociar en mercados hipotecarios secundarios. En cambio, los mercados de seguros implican al asegurador y al asegurado, donde el riesgo se transfiere por una prima. A su vez, las compañías de seguros tienen importantes reservas de efectivo que invierten en mercados de acciones, bonos y derivados. Los mercados financieros monetarios. Estos tipos de mercados financieros se enfocan en la deuda a muy corto plazo y están implicados bancos locales
y bancos centrales. Los bancos se prestan mutuamente para fines de liquidez a corto plazo y el Banco Central es el que a menudo actúa como prestamista en última instancia. Y por último mencionaremos los mercados financieros de criptomonedas. ¿Sabía que las criptomonedas hacen parte de los mercados financieros? Así es, corresponden a un sector bastante nuevo. Por ejemplo, Bitcoin y otras criptomonedas han llenado los titulares desde finales de 2017, cuando la fuerte volatilidad causó un aumento en los precios. Y no solo eso, la tecnología blockchain y su sistema de minería con la que se crean criptomonedas también han provocado un fuerte interés por los mercados financieros. A su vez, en algunos de estos mercados financieros se negocia a largo plazo y en otros a corto plazo, una mezcla de ambos, ya que forma parte de su misma naturaleza. Por ejemplo, en el mercado hipotecario se intercambian muchos préstamos a largo plazo. En cambio, los mercados monetarios se centran en deudas de corto plazo. Un ejemplo de mezcla de corto y largo plazo es el mercado Forex, el de acciones, de los CFD y el de las commodities. Pero ¿por qué debería interesarnos, aunque sea un poco, algunos tipos de mercados? Porque influyen en nuestra misma economía. Por ejemplo, las instituciones financieras facilitan el flujo y el movimiento de fondos dentro de los mercados internacionales y de prácticamente todo el sistema financiero existente. Para entender cuánta influencia puede tener una institución financiera, recordemos los bancos centrales, las compañías de seguros e incluso los brokers de trading CFD, como eToro y Capital.com que mencionamos al comienzo. Ahora veamos un poco de historia de los mercados financieros porque nos permitirán entender la gran influencia que han ejercido y que aún ejercen. En el último siglo, los mercados financieros internacionales parecen haber sido el motor del comercio y de la economía internacional entera. Sobre todo los últimos 25 años han contribuido a que los mercados financieros sean cada vez más complejos, pero también más sofisticados e importantes, gracias al avance de la tecnología. Pensemos por un momento en los nuevos instrumentos financieros llamados criptomonedas y las nuevas tecnologías digitales. Han aumentado el movimiento en términos de flujos internacionales de capital. Un ejemplo de esto es el mercado financiero Forex, que es el más grande del mundo y cada vez más popular, especialmente desde los últimos 30 años. Observemos el enorme crecimiento de volumen que ha experimentado por año. Para 1977 tenía un volumen de $5.000 millones y para el 2007 ya había alcanzado los $3 billones y en el 2019 ya contaba con alrededor de $6,6 billones. Pero pensemos también en los mercados financieros bursátiles de Estados Unidos. Nos referimos a la bolsa de valores. Este mercado pasó de tener un valor del 15% en 1899 a un 53,2% en 2016. En cambio, las demás regiones perdieron cuota de mercado en general. Por ejemplo, el Reino Unido cayó de un 25 a 6,2%. Y algunos países hasta desaparecieron de la lista, mientras que otros ingresaron por primera vez. Los sectores industriales del mercado también cambiaron drásticamente entre 1900 y 2017. Entre estos tenemos el de ferrocarriles, que un siglo después perdieron una cuota de mercado sustancial. Mientras tanto, otras industrias, como los bancos, las finanzas y la salud, aumentaban significativamente, mientras que algunos sectores que se habían considerado gigantes en 1900 ya no tenían ninguna cuota de mercado en 2017. Claro está,
el panorama del siglo pasado no tiene por qué ser la tendencia de este siglo. Ahora veamos los mercados financieros y el corto plazo. Es más fácil entender cuál será la tendencia de los mercados financieros a corto que a largo plazo, sobre todo si se analiza un siglo entero. Pero, ¿tienen algo en común los mercados financieros internacionales? Todos estos tipos de mercados financieros, aunque tengan cada uno su propia característica, también tienen varias cosas en común. Por ejemplo, el tamaño. Existe un gran número de instrumentos financieros o activos. Mientras más instrumentos se negocian o operan en un mercado financiero, más amplio será. La profundidad. Se refiere a las numerosas órdenes pendientes para ejecución de compra y venta de un determinado instrumento. Libertad. No existen barreras prácticamente en la entrada o salida del mercado financiero. La flexibilidad. Los precios se establecen en función de la oferta y la demanda del mercado financiero. Por ejemplo, internacional, el mercado asiático y otros más. Y por último, la transparencia. Es posible obtener información detallada del precio del activo financiero. Pero también existen factores que afectan directamente los mercados internacionales. Tal como los mercados financieros tienen características en común, también tienen factores en común que los afectan directamente. Por ejemplo, una crisis financiera o una caída de los mercados financieros. Ahora observemos en orden cronológico las grandes crisis financieras que han afectado a los mercados financieros a lo largo de las últimas décadas. La que llegó a ser conocida como fiebre de los tulipanes, que se puede considerar la primera caída del mercado de valores de la historia, ocurrida en 1637. La crisis de 1929, quizás la más famosa de la historia de la bolsa, también fue la primera caída del mercado de valores del siglo XX. Luego, tenemos la crisis de 1973 o crisis del petróleo, que comenzó con el fuerte aumento de los precios del petróleo, ahogando la economía mundial a medida que entraba en recesión. Uno de los peores días en Wall Street fue la crisis financiera de 1987, que comenzó el lunes negro, como llegó a conocerse, del 19 de octubre. Luego, tenemos la burbuja.com. Fue otra caída del mercado bursátil que ocurrió en el año 2000. Esta crisis duró 3 años. Y tenemos también la crisis subprime. La crisis del mercado de valores de 2008 que se produjo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007 en Estados Unidos. Junto a la crisis inmobiliaria llegó también la bajada de los precios de los valores inmuebles, provocando quiebras masivas de entidades de crédito y fondos de inversión. Y por último, la pandemia del coronavirus, que a mediados de enero de 2020 lo cambió todo, impactando primeramente China. Un mes después, el virus entró en Europa. El pánico se apoderó y a principios de marzo, las bolsas de valores sufrieron uno de los mayores desplomes de los últimos años. Pero, ¿debemos prepararnos a una crisis de los mercados financieros? Según varios economistas, el riesgo de una caída es bastante probable debido a la situación actual y las perspectivas que presenta. Pero, ¿ocurrirá un nuevo desplome del mercado de valores? ¿Hay alguna manera de prepararnos para una recesión debido a un evento así? No es posible dar una respuesta específica a estas preguntas. Pero en las próximas lecciones aprenderemos cómo utilizar muchas herramientas que nos permitirán hacer frente a esta crisis.
De esta manera podremos manejar las herramientas necesarias para aprovechar los distintos escenarios de mercados financieros, incluso cuando sufren caídas. Las plataformas de CFD como eToro o Capital.com ofrecen herramientas para la gestión de riesgos, así como para conseguir pronósticos de posibles caídas o subidas de precio de los mercados. Y una forma de comenzar es probando una plataforma. Primero en la versión demo gratuita. Pueden abrirla y acceder a la información completa del capítulo también gratuitamente. Los links correspondientes se encuentran en la descripción del video. Ahora podemos pasar a la siguiente lección que se centra en la principal herramienta de negociación de este curso, los CFD. La lección 3. ¿Qué son los CFD? Nos vemos en el próximo video.